¿Y si te dijera que hay pruebas reales de que Jesús existió? Y que algunas de ellas aún puedes tocarlas con tus propias manos. Durante siglos lo negaron. Dijeron que Nazaret era un invento, que Pilato jamás lo condenó. Pero los arqueólogos cavaron, y lo que hallaron desafía la historia misma. Desde un fragmento de papiro perdido, que guarda las palabras exactas de Jesús frente a Pilato, hasta una sábana milenaria que lleva impresa la silueta de un cuerpo crucificado. Número 10. Nazaret, la ciudad donde creció. Mateo 2:23. Y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Durante décadas, algunos escépticos aseguraban que Nazaret no existía en tiempos de Jesús. Pero en 2009, arqueólogos descubrieron una casa del siglo I, con herramientas, cerámica y hasta un baño ritual judío. Todo coincide con lo que narran los evangelios sobre la vida rural de la familia de Jesús. El descubrimiento no solo valida el contexto, sino que confirma que Jesús nació y vivió en un lugar real. Pero si Nazaret era real, también debía serlo la autoridad que lo condenó a muerte. Número 9. La inscripción de Poncio Pilato. Marcos 15:15. Entonces Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado. En 1961, en Cesarea Marítima, se descubrió una piedra con una inscripción dedicada al emperador Tiberio, firmada por Poncio Pilato, prefecto de Judea. Tal como lo menciona la Biblia, este hallazgo cerró la boca a los escépticos que decían que Pilato era solo un personaje simbólico. Ahora sabemos que fue una figura histórica, y tenía el poder de sentenciar a Jesús. Pero lo que viene es aún más cercano a Jesús. Un testimonio escrito por alguien que vivió en el siglo I. Número 8. El papiro P52, el evangelio más antiguo. Juan 18:33. ¿Eres tú el rey de los judíos? En 1934, en Egipto, se encontró un pequeño fragmento de papiro que cambiaría la forma de ver la historia del cristianismo. Se le conoce como el papiro P52, y es el fragmento más antiguo que se conoce del evangelio de Juan. Este pedazo de manuscrito, aunque pequeño, contiene parte de la conversación entre Jesús y Poncio Pilato justo antes de su crucifixión. Los expertos lo han fechado entre los años 100 y 125 después de Cristo, lo cual es sorprendente, ya que eso significa que fue escrito apenas unas décadas después de la muerte de Jesús. En esa época aún vivían testigos oculares, personas que podrían haber desmentido el relato, pero no lo hicieron. Lo más revelador es que este papiro fue hallado muy lejos de Jerusalén, lo que demuestra que el mensaje de Jesús se expandió rápidamente por todo el mundo antiguo. Y eso no ocurre con un personaje inventado, sino con alguien que impactó la historia. Este fragmento se encuentra hoy en la biblioteca John Rylands, en Manchester, Inglaterra, y aunque mide apenas unos centímetros, su peso histórico es inmenso, porque no es solo tinta sobre papel, es el eco escrito de una historia que cambió al mundo. Pero si sus palabras fueron tan poderosas, ¿qué hay de la tumba que supuestamente lo contuvo? Número 7. La tumba del huerto. Mateo 27:60. Lo pusieron en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. En Jerusalén, a unos pasos del lugar llamado Gólgota, se encuentra un jardín silencioso que esconde uno de los lugares más debatidos y reverenciados del cristianismo, la llamada tumba del huerto. Esta tumba, excavada en la roca, presenta una entrada estrecha y una zanja donde, en su tiempo, se deslizaba una gran piedra circular que servía de puerta. La estructura arquitectónica, el estilo de construcción y las herramientas encontradas en la zona han sido fechadas en el siglo I, coincidiendo con la época de Jesús. Más impactante aún, esta tumba no pertenece a una necrópolis común. Fue claramente diseñada para un solo individuo, y con un cierto estatus social, lo que concuerda con el relato de José de Arimatea, el hombre rico que ofreció su sepulcro nuevo para Jesús. Aunque no se puede afirmar con certeza que fue la tumba exacta donde Jesús fue colocado, lo cierto es que todo en ella coincide con los relatos bíblicos. Muchos creyentes, al ingresar, afirman sentir una paz sobrecogedora. No hay cuerpo, solo una tumba vacía. Y para muchos, esa es la prueba más poderosa. Número 6. Restos de una crucifixión. Mateo 27:35. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Durante siglos, la crucifixión fue vista por algunos como una figura simbólica de sufrimiento. Pero eso cambió en 1968, cuando en una tumba en el norte de Jerusalén se encontró un esqueleto humano con una herida única,
Un clavo de hierro de 11 centímetros atravesaba su talón derecho. El nombre del hombre era Jehohanán, y según los análisis fue crucificado durante el siglo I. El clavo estaba aún incrustado en el hueso, acompañado de fragmentos de madera y una tabla de soporte. Este descubrimiento confirmó lo que hasta entonces muchos dudaban. La crucifixión descrita en los evangelios no solo era real, sino exactamente como se narraba. Lo más impactante es que el clavo no pudo ser retirado del cuerpo, lo que llevó a los romanos a enterrarlo tal cual, algo excepcional, ya que normalmente se reutilizaban. El hallazgo permitió a los arqueólogos entender mejor la técnica de crucifixión, cómo eran fijados los pies y por qué era una de las muertes más dolorosas jamás concebidas. Aunque este no fue el cuerpo de Jesús, sí prueba que el método de ejecución que él sufrió fue común en su tiempo. Y ese clavo es un eco del dolor que vivió. Pero si el hierro cuenta la historia del dolor, el metal también guarda secretos en forma de monedas antiguas. Y si este video te está gustando, lo que viene te va a encantar. Pero antes, si tú crees en Jesús, comenta ahora mismo: Jesús vive. Vamos a llenar los comentarios con fe. Y que el mundo vea que todavía somos más los que creemos. Número 5. Monedas con inscripciones bíblicas. Mateo 22:20. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Cuando los fariseos intentaron atrapar a Jesús con una trampa política, le mostraron una moneda romana y le preguntaron si era lícito pagar tributo al César. Jesús respondió con una frase que aún resuena: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lo que muchos no saben es que esas monedas existieron, y todavía existen. Arqueólogos han encontrado múltiples monedas del siglo I, acuñadas en Judea, con inscripciones como Tiberius César y Pontius Pilate. Algunas son de plata, otras de bronce, y en muchas se distingue el perfil del emperador de turno, rodeado de inscripciones en latín. Una en particular, encontrada en Jerusalén, lleva el nombre de Poncio Pilato, el mismo que condenó a Jesús. Este hallazgo es clave porque valida que los evangelios no solo mencionan nombres reales, sino que describen objetos tangibles que formaban parte del día a día de Jesús. Estas monedas no son solo piezas de museo, son testigos mudos de un tiempo donde cada decisión, cada palabra y cada gesto tenían consecuencias eternas. Y pensar que Jesús sostuvo una de ellas es tocar la historia con los dedos. Pero si las monedas hablaban de César, los antiguos rollos escondidos hablaban de un Mesías, uno que sufriría y salvaría. Número 4. Los manuscritos del Mar Muerto. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. En 1947, en las cuevas de Qumrán, junto al Mar Muerto, un pastor beduino hizo un descubrimiento accidental que transformó para siempre la arqueología bíblica. Antiguos rollos escondidos por siglos en tinajas de barro. Estos textos, hoy conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, contienen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, algunos más antiguos que los propios evangelios. Lo impresionante es que entre esos textos se encuentran profecías sobre un siervo sufriente, sobre un Mesías que sería rechazado, humillado y exaltado. Fragmentos de Isaías, Zacarías y los Salmos describen escenas que coinciden asombrosamente con la pasión de Jesús. Estos rollos, fechados entre los siglos II antes de Cristo y I después de Cristo, no mencionan a Jesús por nombre, pero muestran que en su época ya existía una expectativa clara de un Salvador. Y muchos de los que encontraron a Jesús lo reconocieron precisamente por estas escrituras. Los manuscritos del Mar Muerto son una especie de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un eco del pasado que apunta directamente a la figura de Cristo. Y si los rollos hablaban del Mesías, hay un lugar, una colina con forma de cráneo, donde muchos creen que murió. Número 3. El Gólgota, la calavera de piedra. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. A las afueras de la muralla vieja de Jerusalén hay una colina de roca caliza con una forma inquietante, una calavera tallada por el tiempo. Este lugar ha sido identificado desde el siglo IV como el Gólgota, que en arameo significa precisamente lugar de la calavera, el sitio donde Jesús fue crucificado. Justo al pie de esta colina se encuentra una tumba del siglo I, dentro de un jardín antiguo. Todo en esta área, su geografía, la antigüedad de sus tumbas, la distancia desde el centro de Jerusalén,
encaja con los detalles que describen los evangelios. Además, antiguos peregrinos cristianos del siglo IV al VI ya reconocían este sitio como sagrado, incluso antes de la construcción de iglesias sobre él. ¿Por qué lo identificarían tan pronto? Si no fuera porque ya circulaba la tradición viva de lo que allí ocurrió. El Gólgota no solo es piedra y polvo, es un escenario silencioso donde aún resuena el eco de un grito: consumado es. Miles de personas lo visitan cada año, muchos en lágrimas, no por la colina, sino por lo que representa. Pero si este fue el lugar, ¿quién escribió que todo esto realmente sucedió? Un historiador enemigo del cristianismo dejó constancia de ello. Número 2. El testimonio de Tácito. Tácito, Anales 15.44. Cristo fue ejecutado durante el reinado de Tiberio, por orden de Poncio Pilato. Tácito no era cristiano. Era un senador romano, historiador respetado y crítico feroz del cristianismo. Pero en sus escritos dejó algo imposible de ignorar: una referencia clara a Jesús, a quien llamó Cristo, y a su ejecución bajo Poncio Pilato, en tiempos del emperador Tiberio. Lo más revelador es que Tácito no tenía ninguna intención de validar la fe cristiana. Escribía para denigrarla, y sin embargo, lo hizo confirmando sus eventos clave. En su obra Anales, escrita alrededor del año 116 después de Cristo, Tácito también menciona cómo los seguidores de Jesús crecían rápidamente, incluso bajo la brutal persecución de Nerón. ¿Qué clase de movimiento sobrevive a la tortura, si no está basado en algo real? Este testimonio externo, que proviene de un enemigo de la fe, es una de las evidencias históricas más sólidas de la existencia de Jesús. ¿Por qué, si hasta sus enemigos hablaron de él? Entonces su impacto fue más que espiritual. Fue histórico. Pero si aún tienes dudas, existe una prueba que la ciencia aún no puede explicar: una tela con la forma de un cuerpo que fue crucificado. Número 1. La sábana santa de Turín. Juan 19:40. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias. Esta podría ser la pieza más estudiada, más polémica y más inquietante del cristianismo. La sábana santa de Turín es un lienzo de lino de 4.3 metros de largo por 1.1 de ancho, que muestra la imagen frontal y posterior de un hombre, con señales claras de haber sido flagelado, coronado con espinas, clavado de pies y manos, y atravesado en el costado. Lo más impactante es que la imagen no fue pintada. No hay trazos de pincel, ni pigmentos. Los científicos han estudiado esta tela por décadas, y hasta hoy nadie ha podido replicar cómo fue creada. Algunos creen que la imagen se formó por una especie de radiación o fenómeno físico inexplicable. Restos de sangre real, grupo AB, polen de plantas propias de Jerusalén y detalles anatómicos coinciden con la descripción del Jesús de los evangelios.